En los anales de la historia bíblica, entre los relatos de reyes ungidos y batallas épicas, yace una historia oscura y fascinante que pocos conocen en su profundidad trágica. No es la muerte de un rey, sino la de un hombre puente, un comandante leal cuya vida se extinguió no en el campo de batalla contra filisteos, sino en el lodazal de la política, la venganza y la traición. Esta es la historia de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, el hombre más poderoso después del rey, cuya muerte cambió el curso de la historia del pueblo de Dios y reveló las sombras que acechan incluso en los momentos de mayor promesa divina. Para entender por qué Abner tuvo que morir, debemos retroceder a los días turbulentos que siguieron a la muerte del rey Saúl en el monte Gilboa. Israel estaba fracturado, dividido en dos reinos: Judá, que reconocía a David como rey en Hebrón, e Israel, que permanecía leal a la casa de Saúl, ahora encarnada en su hijo Ish-Boset. Y entre estos dos mundos en colisión se encontraba Abner. No era un simple soldado. Era el arquitecto de la resistencia saulida, el cerebro militar que mantenía con vida el reino del norte, y quizás el hombre más capaz de toda Israel en ese momento. Su lealtad a la casa de Saúl era inquebrantable, pero esa lealtad pronto chocaría con una realidad divina imparable. David ya había sido ungido por Samuel como el futuro rey de todo Israel. La tensión explotó en el campo de batalla de Gabaón. Allí los ejércitos de David y de Ish-Boset se encontraron frente a frente. Pero antes de la batalla campal, Abner propuso un macabro espectáculo. 12 jóvenes de cada bando se enfrentarían en un combate singular. Fue una carnicería. Los 24 hombres cayeron juntos, clavándose sus espadas unos a otros en un abrazo mortal. El lugar fue llamado Helkat Hasurim, el campo de los filos. Ese día la batalla se generalizó y las fuerzas de David prevalecieron. Pero en la retirada ocurrió algo que sellaría el destino de Abner. Asael, hermano de Joab, el comandante de David, conocido por su velocidad legendaria, persiguió a Abner. «¿Eres tú Asael?», preguntó Abner. «Yo soy», respondió el joven. Con trágica premonición, Abner le advirtió: «Apártate a derecha o izquierda, y pon mano sobre alguno de los jóvenes, y toma para ti sus despojos». Pero Asael, imparable en su impulso juvenil, no hizo caso. Abner, forzado a elegir entre su propia vida y la del joven, le clavó por la espalda la parte trasera de su lanza, matándolo instantáneamente. En ese momento, sin saberlo, Abner firmó su propia sentencia de muerte, porque había matado a un hermano de Joab, y Joab no era hombre que olvidara. Los años pasaron. Ish-Boset, un rey títere sostenido únicamente por la fuerza y astucia de Abner, cometió un error fatal. Acusó a Abner de acostarse con Rispa, concubina de Saúl. En la cultura del antiguo cercano oriente, esta acusación no era sobre moralidad sexual, sino sobre poder. Tomar las concubinas de un rey muerto era una declaración de pretensión al trono. Abner, herido en su honor y consciente de la debilidad de Ish-Boset, estalló de ira. ¿Soy yo cabeza de perro que está contra Judá? Hoy hago misericordia con la casa de Saúl tu padre, y no te he entregado en manos de David, ¿y tú me reprendes hoy acerca de esta mujer? En ese instante, la lealtad de toda una vida se quebró. Abner decidió cambiar el curso de la historia. Y aquí llegamos al momento crucial, el punto de inflexión que hace esta historia tan estremecedora. Abner, el pilar de la resistencia contra David, envió mensajeros al mismísimo rey de Judá con una oferta sencilla y monumental: «Yo haré volver a ti todo Israel». No era una rendición, era una transición negociada.
Abner comprendió lo que Ish-Boset nunca pudo, que el Señor había hablado sobre David, diciendo que por mano de David salvaría a Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. El realista político se doblegó ante la realidad divina. Y David, sabio gobernante, aceptó con una condición: el regreso de su esposa, Mical, hija de Saúl, cuyo amor inicial había sido truncado por la paranoia de su padre. Era más que una demanda sentimental, era una reivindicación política, un eslabón legítimo con la casa de Saúl. Todo estaba en movimiento. Abner recorrió las tribus de Israel, convenciendo a los ancianos y a Benjamín, la tribu de Saúl, de que aceptaran a David como rey. Luego, con 20 hombres, se presentó en Hebrón. David lo recibió con un banquete. Hablaron y Abner salió en paz. La reunión había sido un éxito. La unidad de Israel, tan anhelada por Dios, estaba a punto de concretarse. La guerra civil terminaba sin más derramamiento de sangre. Abner, el antiguo enemigo, se convertía en el arquitecto de la paz. Pero entonces entró en escena Joab. El comandante de David regresaba de una incursión militar cargado de botín y se enteró de que Abner había estado con el rey y había partido en paz. Su reacción fue visceral, inmediata, alimentada por años de rencor. ¿Qué has hecho? He aquí que vino Abner a ti. ¿Por qué, pues, lo dejaste ir en paz? Joab no vio un estadista haciendo la paz. Vio al asesino de su hermano Asael caminando libre. Y en su mente vio algo más, una amenaza. Si Abner se unía a David, ¿qué lugar quedaría para Joab? ¿No se convertiría este antiguo enemigo en el nuevo hombre fuerte del rey unificado? La ambición y la venganza se mezclaron en un cóctel mortal. Joab actuó con frialdad calculadora. Envió mensajeros tras Abner, diciéndole que volviera, aparentemente con un mensaje del rey. Cuando Abner regresó a Hebrón confiado, Joab lo llevó aparte, a la puerta de la ciudad, como para hablar con él en paz. Pero allí, en un acto de traición que violaba todas las leyes de la hospitalidad y la diplomacia, Joab lo apuñaló en el vientre. No fue un duelo, fue un asesinato a traición. Abner cayó, y con él toda esperanza de una transición limpia. La justificación de Joab sería después: yo y mi hermano Abisai, por la sangre de Asael nuestro hermano. Pero David vería más allá. Yo y mi reino somos sin culpa delante de Jehová, para siempre delante de la sangre de Abner hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre. La reacción de David fue magistral y reveladora. Primero, el lamento público. Tu mano no estaba atada, ni tus pies puestos en grillos. Como caen delante de hombres perversos, así caíste. Luego, el duelo público. David siguió el féretro, lloró ante la tumba, ayunó hasta la puesta del sol. El pueblo notó que el rey no había ordenado la muerte de Abner. Y por último, la maldición pública sobre Joab y su descendencia. Pero aquí yace una de las grandes preguntas estremecedoras de esta historia. ¿Por qué David, siendo rey, no ejecutó a Joab inmediatamente? La respuesta nos lleva al corazón de la realpolitik bíblica. Joab era demasiado poderoso, demasiado arraigado en el ejército, demasiado necesario en un reino aún frágil. David maldijo, pero no actuó. La justicia divina quedaría en manos del tiempo. La muerte de Abner, sin embargo, logró lo contrario de lo que Joab pretendía. En lugar de debilitar a David, lo fortaleció. Todas las tribus de Israel vieron la integridad del rey en su duelo, su inocencia en el asesinato y su determinación de unir el reino. El camino quedó despejado para que David fuera proclamado rey de todo Israel. Irónicamente, el asesinato de Abner aceleró la unidad que él mismo había iniciado.
Pero la historia no termina ahí. El eco de esta traición resonaría durante décadas. David, en su lecho de muerte, le recordaría a Salomón: «Tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Derramó sangre de guerra en tiempo de paz. Actúa, pues, conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol». La venganza tardaría, pero llegaría. ¿Por qué fue asesinado Abner? Por 3 razones entrelazadas: venganza personal, por Asael, ambición política, Joab protegiendo su posición y la lógica implacable del poder: eliminar a un rival demasiado capaz. Pero en un nivel más profundo, Abner murió porque representaba una transición demasiado incómoda. Era el último gran vestigio del viejo orden saulida. Un hombre cuya sola existencia recordaba que David no había ganado el trono solo por derecho divino, sino también por maniobras políticas. Su muerte permitió narrar una transición más limpia, aunque más sangrienta. La historia de Abner nos estremece porque es profundamente humana. Nos habla de lealtades conflictivas, de honores heridos, de venganzas que se cocinan a fuego lento y estallan en el momento más inoportuno. Nos muestra que incluso en el plan divino para establecer el reino davídico, que culminaría en el Mesías, Dios trabajó a través de seres humanos, imperfectos, ambiciosos, vengativos y complejos. Abner no fue un santo, pero fue leal hasta que la lealtad se volvió insostenible. No fue un mártir, pero murió en el proceso de hacer lo correcto: unir al pueblo de Dios. Su asesinato nos recuerda que la historia de la redención no se desarrolla en un vacío moral, sino en el mundo sucio y complicado de la política humana, donde las motivaciones rara vez son puras y las consecuencias nunca son simples. Hoy, cuando enfrentamos traiciones, lealtades divididas o la dolorosa conciencia de que hacer lo correcto a veces tiene un precio mortal, la historia de Abner nos habla. Nos susurra que Dios es soberano incluso sobre las traiciones más oscuras, que puede usar incluso la maldad humana para cumplir sus propósitos, y que la justicia final, aunque tarde, llegará. La sangre de Abner clamó desde la tierra de Hebrón, y aunque Joab pareció salirse con la suya por un tiempo, el tiempo de Dios llegó. En un mundo donde los asesinatos políticos siguen estremeciéndonos, la historia de Abner nos da una perspectiva eterna. La justicia humana es frágil, pero la justicia divina es inevitable. Y eso, en última instancia, es el consuelo estremecedor que encontramos en esta historia oscura pero necesaria.